en las casas, están todos cenando, mi familia, mis vecinos, entonces a veces también se escucha. Bueno, ahí vamos, a ver, está Lucas, Gabriela, Belén, ya los reconozco, Augusto, Hernán, ya la nombré a Lina, a Pablo. Bueno, con muchos de ustedes fuimos intercambiando estos días a raíz de esa consulta que yo les hice, entonces ya siento que los conozco un poco más. Bueno, les decía, quiero ir como aclarando algunas cosas y por ahí también que ustedes me digan cómo la van llevando, porque esta semana sí hubo cambios en lo que es el futuro de la cursada, ¿no? En tanta incertidumbre, hay a veces algunas novedades que, bueno, nos van como marcando alguna fecha importante. En principio lo que tenemos en curso son las actividades de nuestro práctico, que yo puse 4, 2 de Calinescu, 2 del texto de Bürger, ¿sí? Que son las cosas que fuimos finalizando. Si ustedes me preguntan, me parece que la actividad 1 y la 4 no se agotan tan fácilmente. Casi me animaría a decir que podrían participar todos y todos tener algo distinto o novedoso para ir agregando, ¿sí? Porque la 1 era las características de la modernidad, un poco basándose en todo lo que vimos, hasta en los textos de teóricos también, o sea, como ir haciendo, ¿no? Armando como un rompecabezas, como un buen panorama de todo lo de la modernidad. Entonces me parecía que estaba bueno que eso vaya quedando como una producción del grupo. O sea, considero que en la 1 casi todos tendrían algo para decir y no se agota tan fácil. La 4 también, que es lo de Madame Sévigné. Ahí me dice Gaby, tengo una duda, quería revisar el práctico. Ahora no, ahora vamos, Gaby. Eh, entonces, la 4 también. ¿Por qué? Porque ahí hay como un ejercicio de escritura crítica, en lo que más nos había llamado la atención, o nos había gustado de lo de Bürger, que eran estas cartas de Madame Sévigné que proponían, ¿no es cierto?, una subjetividad un poco tal vez tomada o pensada a partir de la experiencia femenina y en diálogo con Descartes. Entonces ahí había algunas formulaciones, algunas más ficcionales que otras, y donde ustedes también podrían armarse su propia estrategia de enunciación, ¿sí? Yo ahí puse 3 posibilidades, pero si alguien se inventa alguna otra, está muy bien. Entonces eso es para ensayar escritura crítica. Las actividades 2 y 3 sí son más fácilmente agotables. La 2 era un poco darle vueltas o pensar en esto de la concepción de tiempo de la modernidad, tanto insistir en la linealidad, que es también lo que Benjamin cuestionaba, ¿no? Lo que vimos la vez pasada, la concepción de tiempo, pero que es algo propio y muy fuerte de la modernidad. Algo que ya lo fueron algunos respondiendo, eso ligado a la idea de progreso, a la cuestión de la irreversibilidad. Bueno, nada, me parece que con 2, 3 o 4 que intervengan, por ahí esa respuesta la redondean y no sé si hay mucho más después para decir. Y la 3 lo mismo, que era el jueguito que habíamos propuesto de quién dijo qué y por qué. Por ahí entre varios lo pueden hacer, pero una vez que está respondido, no sé. Pero se me ocurre que en la 1 y la 4 hay más lugar para que participen. Alguno me podría preguntar, ¿qué pasa si alguien de acá el miércoles que viene no tiene tiempo de escribir en las actividades? Y yo le diría que nada, no pasa, a ver, que no se amarguen, o sea, que no es que yo voy a poner una nota ahí, lo que sí es como, bueno, es como que nos vamos conociendo un poco más, y si realmente los que tienen un poquito más de tiempo, los que pueden, colaboran en esas actividades, me parece que es como algo bueno previo al parcial, ¿sí? Porque yo les voy a hacer una devolución, y ahí tienen como, como algunos ejercicios de escritura, un poco más abiertas, más creativas, o más de explorar, que está bueno escribir antes de tener
algo ligado a una nota o a una calificación, más en esta situación donde no nos encontramos personalmente. Entonces, bueno, eso. Es una idea de trabajo colaborativo, se usa mucho eso en la cosa virtual, de que de que todos ustedes van armando algo y yo también colaboro cuando haga la devolución, ¿está bien? Si alguien no puede participar porque tiene circunstancias familiares, porque yo lo que les diría es que no se sientan agobiados, no dejen la materia por estas cosas, ¿está bien? Eh, las actividades que yo planteé en los prácticos, o sea, los tratan de convocar desde las ganas, desde el deseo y desde esta cosa de contribuir en el aprendizaje, que es lo que estamos intentando todos acá. No, las actividades en sí no tienen una nota, por lo menos no, desde mí no están pensadas en eso. Sí, si alguien llega a tener mucha dificultad en un parcial por alguna razón, y yo veo que participó mucho en las actividades, o sea, ayudan en lo, se cuentan para bien. Si alguien no las puede hacer, no les restamos nada. ¿Está bien? Luego hay una actividad que apareció, o la profe recién pudo entrar, hace mucho que empezaron, no, Mariel, ¿cómo estás? Recién. Mariel es una compañera que trabaja en un hospital, para mí una heroína, les digo la verdad. Me responde todo, contesta todo, participó en las actividades, trata de ver las clases, a veces llega, a veces no al video, al estar en el Zoom, pero bueno, también con este asunto de la consulta o la pregunta, también me voy enterando de qué pasa del otro lado. Por ejemplo, hay otra chica, Brune, que estaba acá en Capital y después se fue a su provincia, se fue a Mendoza, vive en una ciudad o en una localidad donde no hay mucho internet. Y antes participaba así asiduamente y ahora no tanto. Pero me dice que ve los videos después. Y bueno, o sea, me voy enterando así, por qué están o por qué no están, pero no con una idea policíaca de controlar la asistencia, controlar quién vino o quién no vino, sino de saber cómo andan, qué les pasa, y también para que no se agobien porque sí, digamos. Tenemos una superposición de cosas en estos días, pero no es nada dramático. Las actividades nuestras, las 4 ya aclaré, que es para todos los que puedan colaborar. Para mí, si se las reparten, podrían participar todos. Vamos a poner más a futuro, así que si alguno no participa en estas 4, lo puede hacer también más adelante. La de Alicia armó un muestrario muy lindo de obras de arte bueno, que tienden a que ustedes se pregunten las diferencias entre erotismo, pornografía y obscenidad. Pero no que busquen o que en este momento que se lean toda la bibliografía y que traten de tener un panorama teórico claro, sino al revés. Les armó como un recorrido muy interesante de obras de arte, un poco de todos los tiempos, desde clásicas hasta textos más actuales, ¿no? Textos de literatura, de escritoras y escritores jóvenes de este momento, eh, para que ustedes sondeen eso desde las ideas previas, lo que sería el sentido común. Entonces ella ahí les pedía que armaran grupos de a 10 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos ocurrió, digo, a nivel cátedra? Creo que Mariel o alguien de acá también me dijo, uy, ¿cómo hacemos? No nos conocemos, ¿cómo conformamos los grupos? Entonces, bueno, se usó la herramienta esta de consulta, la misma que ustedes utilizaron para anotarse a los prácticos, y bueno, un poco medio azaroso, por ahí pueden meterse en algún grupo, y bueno, eso no es necesario que conserven las personas que forman parte de la comisión, sino que es a nivel así abierto de toda la materia. Entonces se van metiendo en los grupos y una vez que el grupo esté cerrado, Carolina les va a mandar los mails de todos y un poco se ponen de acuerdo dónde ven erotismo, dónde ven pornografía, qué se considera obsceno o no de todas esas imágenes, y, y entonces después designan un portavoz que cuando a Alicia le toque dar teórico,
en el primer teórico va a partir de esas ideas previas de sentido común. No tiene más que esa intención, esa actividad, ¿sí? Eh, a ver, me fijo un poquito en el chat. Eh, Gaby, el práctico anterior yo lo mandé, ¿ustedes lo recibieron, el enlace? O tengo la idea de que lo mandé y me olvidé. Yo creo que sí lo mandé en un correo, el enlace del práctico grabado. Si no, lo vuelvo a mandar, no hay ningún problema. Hoy igual vamos a retomar algo de lo anterior para arrancar con Benjamin. Bien, vamos a cuestiones de calendario, para que ustedes también vayan teniendo idea y puedan como organizarse también con otras materias. Nosotros, o sea, de la facultad, a ver, una cosita más, una aclaración más, porque yo les pregunté en qué andaban, cómo iban, les hice como esa consulta, es porque recibimos del área del campus de la facultad toda una especie de sugerencia de que no usemos Zoom, de que no usemos videoconferencias, de que solo hagamos guías, cuestionarios, cosas en el campus. Y la verdad es que a nosotros nos está resultando, bueno, nada, era preguntarles a ustedes qué pensaban. La sensación que nosotros teníamos desde acá era que todo este esfuerzo de grabar, de Guille, de prestarnos el Zoom, de nosotros grabar las reuniones, de enviárselas después, y además hacer algunas actividades escritas en el campus, iban como complementando esta idea de ir llevando la cursada de manera más interactiva o más participativa. Con las respuestas que ustedes mandaron nos confirman un poco eso, o sea, era eso, ¿no? O sea, me olvidé de poner grabado, Guille, así que va a ir, tu grabación va a estar más, en este caso, ahora recién lo puse, va a estar más completa que la mía. Después cuando me la mandes, ponemos la tuya. Ahora puse, por las dudas pase algo. Entonces digo esto, ¿no? La consulta viene porque, claro, en esta situación también, vieron la variante institucional con sus desarreglos, para mí la metida de pata que se mandó nuestro rector, Barbieri, en poner primero una fecha, en dilatar todo, no permitir que se armara mejor la cursada con las herramientas que teníamos y con lo virtual, hace que, bueno, uno dude un poco. Entonces, ¿cómo salimos de la duda? Preguntándoles a los principales destinatarios cómo la van llevando, qué falta, cómo están. Entonces, ahí es donde me entero que hay gente, compañeros nuestros, que trabajan en salud, otros que son del interior y no siempre tienen conexión, otros que viven acá en Capital, pero no siempre tienen buena conexión, y entonces ven después las clases. Entonces digo, bueno, si somos 18, 19, 20, 21, no me hago tanto problema, porque sé que están por ahí. Franco me dice, profe, sobre la actividad de Alicia, para los grupos que ya se fueron realizando por afuera de la inscripción del campus, ¿le mandamos los integrantes a Alicia por mail? No, mándenmelos a mí, que se los mando a Carolina, a ver si ella los puede hacer manualmente o combina con ustedes. Como que bueno, fue la herramienta consulta para los que preguntaron porque no se conocían, pero se ve que hay algunos que sí se conocen o sí ya fueron armando redes y quieren estar juntos, y eso se puede hacer. Entonces me mandan en un mail a mí el listado de los 10 o los que sean, y yo lo transmito. Vamos al parcial. Otra comunicación que no llegó, esta vez sí, de la facultad, es que, bueno, primero hicimos una encuesta como docentes de qué materias podíamos llevar a buen término la cursada evaluando en estas condiciones. Nosotros dijimos que obviamente que estamos dando clase a conciencia, con todos los recursos que podemos, y que sí también podemos tomar los 2 parciales domiciliarios que hemos tomado toda la vida en la presencialidad también, entonces no habría problemas ahora para tomarlos. Entonces, bueno, nos autorizan a que tomemos los 2 parciales, que se aprueban con 4 puntos, y lo que hemos decidido es que el primer parcial lo vamos a tomar cuando podamos redondear en teóricos y prácticos la unidad 1. Por eso yo le decía a Martín que vamos bien, porque hicimos como
una proyección de fechas, y al viernes de la semana que viene, 29 de mayo, creemos que Martín recién ahí va a terminar Emma Suns, ¿sí? Porque si ahora damos el viernes Bruno Bettelheim, yo creo que Emma Suns 2 clases le lleva. Entonces, completamos mayo con la unidad 1. Nosotros en el práctico vamos muy bien, porque me falta un poquito de la introducción a Benjamin, que ya lo engancho con el artículo del surrealismo. Tal vez hoy lo terminemos, tal vez queden algunas dudas, y bueno, y la vez que viene, que es el último miércoles de mayo, mi idea era que, digamos, hasta donde lleguemos hoy, que termináramos lo del surrealismo y viéramos, ¿se acuerdan? A ver si lo tengo acá. Ah, me tenés que autorizar, Guille, para poder compartir pantalla, me dice acá. No sé por qué. Bueno, nada, les iba a mostrar el programa. Me dice host, disabled participant screen sharing. Como que no lo puedo hacer. Que estoy deshabilitada. Ahí está. A ver, esperen un poquito. Esto era una... Hoy no pude escanear no tenía tantas imágenes, pero quería escanear algunas cosas, así que lo que tengo es todo escrito así para mostrar. Pero quería que viéramos esto, para que viéramos que andamos bien con el tema de las fechas, al menos en esta comisión. Unidad 1 era todo esto, ¿sí? Lo que estaba en azul no va, porque no lo llegamos a hacer. Está todo lo de teóricos, ¿sí? Que Martín va a dar su análisis de Emma Suns, que van a ver que justifica en buena medida casi todo nuestro programa, esa lectura de Emma Suns, porque es como una lectura donde se dan articulaciones bastante interesantes entre experiencia y narración, ¿sí? Entonces, eso que se va a ver la semana que viene, va muy bien si nosotros en el práctico vemos también la relación con la literatura de los textos teóricos que habíamos reservado para el práctico. Uno que está hace mucho en el campus, que es uno más corto, de Marcelo, no dice Néstor Cohen y es Marcelo Cohen, que se titula Consolación por la baratija, que hay algo de parodia de lo que vamos a ver hoy en serio, la versión, digamos, histórica de la lectura de Benjamin del surrealismo, y Marcelo Cohen toma algo de lo del surrealismo y lo formula no sé, en la época actual para el barrio de Once. Y después había algo que yo les pregunté en la primera clase si lo conseguían, y creo que, no sé, alguno de los chicos me dijo que Baramo lo conseguían digitalizado, que es una novelita de Aira, es una novela corta de menos de 100 páginas, que para mí es un experimento narrativo precioso para pensar todo esto que estamos viendo de experiencia y narración y la relación con la vanguardia también. Entonces, yo reservaría para el miércoles que viene, el que no tiene acceso a Baramo, lea Consolación por la baratija. Y los que puedan, no sé, si alguien lo tiene, yo no lo tengo digital a Baramo, tengo el libro en papel. Si alguien me lo puede mandar a mí y yo lo hago circular, los que puedan lean Baramo y entre todos hacemos como algún análisis de esos dos textos y armamos como hipótesis de lectura y de la relación experiencia y narración desde esos dos textos del práctico, como para también ofrecer otras alternativas a lo que Martín va a empezar a dar el miércoles que viene con Emma Suns. Entonces, con esto, o sea, nosotros la semana que viene terminamos la unidad 1. Las consignas van a estar el viernes 29 y tienen 2 semanas. O sea, recién el práctico me lo van a mandar por mail o lo cuelgan. Yo voy a armar un artilugio que se llama tarea
en el campus, y lo pueden colgar ahí o me lo mandan por mail, el día 12 de junio, ¿sí? Que es un viernes. O sea, van a tener, con las consignas en la mano, van a tener 2 semanas exactas para resolver el primer parcial, en el que solamente se tienen que sacar un 4, porque acuérdense que estamos en modalidad eh, promocional. Entonces, hasta ahí todo lo que tiene que ver con las novedades de esta semana. Dice Mary, estaría bueno que para cada consigna pongan los textos, los que hay que utilizar o los más importantes para resolverlos. Sí, en general los ponemos, excepto que la consigna tenga que ver con ustedes elegir los textos, pero sí, en general los ponemos, en general los ponemos. Y tampoco son tantos, o sea, los textos, o sea, hay algunas consignas donde por ahí se puede relacionar o se puede cruzar, como las que yo les puse en la actividad 1, que se cruzaban cosas de teóricos y de prácticos, o de distintos textos de prácticos, y y en otras no, por ahí en otras están más vinculadas a un autor o a un texto, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con, a ver, ¿alguna duda hasta acá? Además de lo que preguntaba Mary, Franco, Mariel, Gaby, Juan. ¿Finalmente se mantiene la condición de promoción directa de la materia? No, pero eso no por nosotros. Eso Mm, fue decretado al principio sí, por la facultad, por el tema de que no se puede ser. Vieron que la promoción directa requiere 80% de asistencia. Y acá, como les contaba antes, que no todos se pueden conectar, y todo, ¿cómo hacemos para certificar eso? Entonces eso cae. Por eso estamos como más relajados con el tema de las evaluaciones, porque yo creo que todos ustedes que vienen leyendo, si escriben, participan, qué sé yo, y un 4 yo apuesto que todos van a estar en condiciones de aprobar esos 2 parciales, ¿sí? Sería raro que no. Eh, ¿Qué más? A ver. eh, Me dice la extensión, Mary dice, ¿y la extensión de cada consigna cuál sería aproximadamente? Mira, cuando las tengamos, vamos a poner una extensión sugerida, ¿sí? Catalina, a mí no me queda del todo claro cómo va a ser el parcial. Mira, el parcial por ahí tienen un par de consignas de teóricos, un par de prácticos, y por ahí eligen una de cada uno y la desarrollan. Por ahí es 3, 4 páginas por cada punto, en total 8, y más o menos puede ser eso. También estábamos viendo si integrábamos consignas que crucen lo de teóricos y lo de prácticos, pero bueno, ahí vemos. Todavía la verdad no está definido el parcial, por eso no puedo hablar así con las consignas en la mano. Eso, si quieren, eh, yo se las voy a mandar, va a ser un viernes, pero ustedes cualquier duda me escriben, o al miércoles siguiente, como todavía no lo tienen que entregar, me preguntan lo que necesiten. Pero no creo, o sea, una de las cosas buenas, yo creo que tiene esto de la cuarentena o de toda esta situación de porquería, es que creo que nos podemos como relajar un poco y disfrutar lo que verdaderamente nos gusta, que es leer, escribir, pensar juntos las interpretaciones de un texto de una manera un poco más relajada que como lo haríamos en la presencialidad, que uno no sé, que es como una carrera contra el tiempo para llegar con el cuatrimestre. Por ejemplo, la promoción directa son 3 evaluaciones. Nosotros corremos como locos para llegar a esas 3 evaluaciones más o menos en el término del cuatrimestre. Y ahora, yo siento que con todo esto que se desarmó todo y todo lo impredecible, de alguna manera la parte buena es que, no sé, que podemos disfrutar de lo más importante, que es lo que nos gusta hacer. Y la nota como que pasó a un segundo plano, que por ahí es lo que estaría bueno que pasase siempre, pero no ocurre eso. Bueno, no sé, lo vamos viendo. Alina, o sea que lo que dio Oscar Blanco de Bartes no entra en el primer parcial. No,
Está muy bien, Alina, tu deducción, tu inferencia. No entra en el primer parcial, porque eso forma parte de la unidad 2, lo estuvimos viendo, y hay un par de textos de Barthes que vemos en prácticos que acompañan a lo que dio Oscar. Entonces, si entraba por la mitad, solo en teórico, si era un lío, entonces, no. Decidimos que mejor la unidad 1. O sea, como se dan cuenta, no estamos corriendo contra el tiempo, sino todo lo contrario. Por eso yo le decía a Martín, tenés tiempo, metelo de Bruno Bettelheim, después de Hace más Uns, y cerramos mayo con la unidad 1. Y después llegamos hasta donde llegamos. Es muy probable que demos la 2 y la 3 y no lleguemos a la 4, si termina el 8 de agosto el cuatrimestre. Pero no es un problema, porque lo que se va a evaluar es lo que se dio. ¿Está bien? Y lo que queda aplazado para el futuro es el examen final, excepto que alguien se reciba con esta materia. Eso es lo que nos mandaron en la reglamentación. Si alguien se recibe con esta materia, no sé, por ahí en el segundo cuatrimestre, o donde haya una próxima fecha de examen final, por ahí armamos una mesa así oral, por Zoom, con los profes, con Martín, conmigo, con todos, y bueno, y los que quieran recibirse antes de que esta cuestión de la cuarentena se resuelva, lo podrán hacer por esta vía. Pero los demás, cuando no sea última materia, van a tener que esperar y, y nos vamos a encontrar personalmente. Bueno, bien, decía, les quiero mostrar algo más, aprovechando antes de ponerles un textito. Hay un librito que es este, Dirección Única, que cuando hablamos del surrealismo en Benjamin, en general, se toma el artículo del surrealismo, este libro, que fue publicado en 1929, en el mismo año que el artículo del surrealismo, y hay otro textito que está colgado en el campus, que son 2 páginas, que es de 1925, o sea, es anterior, se titula Oniro Kitsch. Oniro Kitsch, o sea, es esa palabra compuesta de algo onírico, que tiene que ver con los sueños, y el kitsch, o sea, el kitsch como categoría, que el kitsch, no sé, lo podríamos definir, bueno, hay cosas de Susan Sontag, mucho dicho sobre esto, más cercano a nuestro tiempo, pero podría ser como una mercancía degradada, ¿sí? El kitsch, o sea, cualquier objeto de consumo un poco degradado o usual, y eso mezclado con los sueños. Ese título es la primera aproximación de Benjamin al surrealismo y es de 1925, ¿sí? El primer manifiesto surrealista es de 1924, ese texto es del 25, y el artículo que nosotros vamos a tratar de desplegar hoy es del 29, o sea, ya pasaron unos años del primer manifiesto surrealista, estamos a 5 años, ¿sí? Por eso Benjamin empieza ese artículo haciendo como una especie de evaluación, y también en esos 5 años historiza como 2 momentos del surrealismo, ¿sí? Un momento heroico, y el momento ese actual en el que él está escribiendo ese artículo, en donde interviene de manera fuerte y críticamente rescatando algunos aspectos del surrealismo y armando como una cierta prevención en otros aspectos, ¿sí? Antes de meternos de lleno, yo quería leerles algo que estaba en la selección que mandé la semana pasada. Sí, Augusto me dice, este texto también fue titulado en alguna traducción como Calle de Mano Única. Exactamente, Calles de Dirección Única, o es otro. No, es este. Calles de Dirección Única también fue titulado. Miren, ya que aprovecho la pregunta de Augusto, por ahí estaría bueno que trate yo de escanearlo. Esta edición, esta traducción y esta edición está buena porque conservan el diseño gráfico, algo que está muy bueno. Fíjense, ¿sí? Está
dedicado a Asia Lasis. Yo les decía que fue un amante, una pareja de Benjamin, cuando él va a Moscú en 1926. Una gran directora de teatro, escritora también. Y dice, esta calle se llama Asia Lasis, nombre de aquella que como ingeniero la abrió en el autor. Y fíjense, a simple vista, ¿no? Los títulos, los textos. Los títulos son Gasolinera, Salita para desayunar, otro que se llama Subterráneo, otro que es Para hombres, reloj regulador, piso de lujo amueblado de 10 habitaciones, porcelana china lo vamos a leer en un ratito. Embajada mexicana, terreno en construcción, o sea, si nos fijamos en esos títulos y en el diseño gráfico y en la dedicatoria, un poco como si los títulos fueran los letreros que nosotros vamos encontrando cuando recorremos una ciudad, ¿sí? Entonces, este libro está pensado, o sea, ya en el armado del libro está la metáfora o la comparación o la analogía entre leer un texto, es como el flanero, como el paseante, o como caminar, o recorrer, o perderse en una ciudad, ¿sí? Eh, Ahora lo vamos a ver igual esa metáfora o esa analogía desplegada. Pero está armado así, y también en el artículo del surrealismo hay reflexiones acerca de la ciudad de París, ¿sí? En ese caso es la ciudad de París, pero es la ciudad moderna. Voy a poner en la pantalla un textito que ustedes lo tienen en el apunte de la semana pasada. Esperen que todavía está el programa. Acá está. Este fragmento lo elegí. ¿Se acuerdan cuando la vez pasada leíamos a este crítico Charles Rosen, que decía que esto lo tomaba más de la herencia de Benjamin al traducir a Baudelaire, a Mallarmé, a Proust, y decía que la yuxtaposición de palabras que se reflejan recíprocamente, ¿sí? Que hay facetas del significado de cada palabra para crear esas reflexiones, y que se debilitaba como el movimiento lineal, todo eso está en lo que les mandé la vez pasada, que es el lenguaje emancipado de la comunicación, donde Benjamin encontraba la representación de las ideas, ¿sí? Y Benjamin trata las ideas como Mallarmé a las palabras, las nombra, las yuxtapone y deja que se reflejen recíprocamente. Yo encontré este fragmento, o sea, esto el texto, Porcelana China, son estos 4 párrafos. Y donde me parece que para mostrar eso no encontré mejor ejemplo. Y dice así: hoy en día nadie debe empecinarse en aquello que sabe hacer. En la improvisación reside la fuerza. Todos los golpes decisivos habrán de asestarse como sin querer. Fíjense ese fragmento casi como aforístico, ¿no? Después dice: un portal se abre al comienzo de un largo camino que cuesta abajo lleva hasta la casa de a quien yo solía visitar cada tarde. Desde que ella se mudó, el arco del portal sigue presente ante mis ojos como el pabellón de una oreja que hubiera perdido el oído. Otro: no hay forma de conseguir que un niño en camisón salude a una visita que entra. Desde lo alto del los presentes intentan en vano persuadirle y vencer su recato. Pocos minutos más tarde, el niño se presenta, esta vez en cueros vivos ante la visita. Entretanto, se había lavado. Y el último, o sea, en estos 3 primeros, en los cortitos, fíjense, hay algo del orden de, en el primero, esta cosa del sin querer, o como que
en este hacer o en esta cuestión de la experiencia no hay un control de la voluntad en estas cosas, son cosas que van como sucediendo, ¿sí? Y hay algo del orden del asombro o de la sorpresa, o también de cierta como contradicción, o también la cuestión de las imágenes. Fíjense el portal que se abre al visitar a alguien amado, qué sé yo, alguien donde hay algo de afecto ahí. Cuando ella se muda, es como el pabellón de una oreja que hubiera perdido el oído. Fíjense esta cuestión poética, ¿no? En un texto que es un ensayo, o que es de crítica, o que es difícil incluso catalogar el género, ¿no? Porque son estos fragmentos. Vamos a leer el más largo, y dice: la fuerza de una carretera varía según se la recorra a pie o se la sobrevuele en aeroplano. Así también, la fuerza de un texto varía según sea leído o copiado. Quien vuela solo ve cómo la carretera va deslizándose por el paisaje y se desdevana ante sus ojos siguiendo las mismas leyes del terreno circundante. Tan solo quien recorre a pie una carretera advierte su dominio y descubre cómo en ese mismo terreno, que para el aviador no es más que una llanura desplegada, la carretera, en cada una de sus curvas, va ordenando el despliegue de lejanías, miradores, calveros y perspectivas, como la voz de mando de un oficial hace salir a los soldados de sus filas. Del mismo modo, solo el texto copiado puede dar órdenes al alma de quien lo está trabajando, mientras que el simple lector jamás conocerá los nuevos paisajes que, dentro de él, va convocando el texto, esa carretera que atraviesa su cada vez más densa selva interior, porque el lector obedece al movimiento de su yo en el libre espacio aéreo del ensueño, mientras que el copista deja que el texto le dé órdenes. De ahí que la costumbre china de copiar libros fuera una garantía incomparable de cultura literaria, y la copia una clave para penetrar en los enigmas de la China. Bueno, maravilloso. Esta idea, como yo les decía, la idea del libro donde está tomado, ¿no? La metáfora de meterse en el libro y leer, es como recorrer una ciudad. Y fíjense acá la cuestión de la lectura, según el texto sea leído, sería como sobrevolarlo en un aeroplano, y si es copiado es meterse dentro del texto y ir asociando y leyendo de otra manera. Bien, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Algo de lo que no hablamos mucho la vez pasada en ese panorama de Benjamin. Hablamos de la concepción de historia, hablamos de la concepción del lenguaje, y esta concepción del lenguaje tiene efectos también en la concepción de crítica. Fíjense que esta manera de hacer crítica literaria es, primero, participa como de la misma cosmovisión que a veces, bueno, en este caso no es claro que esté hablando de otro texto. Yo les decía que es un libro que está armado a la manera surrealista. O sea, Oniro Kitsch es un experimento surrealista, y este es un libro ensayístico, pero en la forma de, eh, digamos, de armar las imágenes, las asociaciones, y todo está compuesto a la manera surrealista. Y sin embargo es un texto de crítica. Entonces era esto que decía Martín cuando leía pasajes increíbles del narrador. ¿Qué estamos leyendo? O sea, es literatura, o sea, es crítica, pero no es otra cosa. Y también tiene que ver con esa concepción de crítica, que no es que el texto literario es un objeto que vamos a analizar a la manera de cierto estructuralismo por ahí más lejano, o sea, la manera de Propp, que tenían como un ideal a veces un poco científico de crítica literaria. Entonces, bueno, dividimos el texto en partes, lo analizamos, o sea, lo convertimos en un objeto medio inerte para dominarlo. ¿No es esa la concepción del lenguaje de Benjamin? Veíamos que la crítica es algo más, es algo que participa del fenómeno que está analizando, que en este caso tiene que ver con el surrealismo. Y entonces las imágenes y la forma en que el texto está compuesto y está escrito también ensaya
algo de ese tipo de imágenes, lo que él después teoriza como imágenes dialécticas, que lo toma de la imagen surrealista de tomar dos elementos que están muy distantes, ¿sí? Y los combina. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de cómo podrían tomar cualquiera de los de dirección única. Incluso no nos vamos a meter, porque el objeto nuestro es el artículo del surrealismo, pero si alguien lo tiene, dirección única, hay pasajes o hay parágrafos en donde incluso a veces, si bien participa, ¿no? de los debates o de las cuestiones del surrealismo, hay algunos fragmentos en donde hay como cierta polémica, por ejemplo, con André Breton, en relación a la escritura automática, ¿sí? A ver, esperen que me fijo en el chat algo. Luciana, raro el título de dirección única, ¿no? Sí. Mira, te debo la explicación en concreto. O sea, tiene que ver con esta cuestión de la señalética de la ciudad, ¿sí? Vieron que hay las señales del tránsito, la cuestión de la dirección única, pero voy a ver si encuentro algo más, porque también en dirección única Benjamin combina sueños, por ejemplo. O sea, está todo el, o sea, como que despliega todo el herramental del surrealismo. Hay sueños, está la forma de combinar las imágenes, hay pequeños ensayitos aforísticos, donde también polemiza con algunas cosas de Breton. Eh, entonces es como su libro, digamos, surrealista. El que lo tenga, después se fija, por ahí después se los escaneo y se los mando. Prohibido fijar carteles, es el artículo que tiene la técnica del escritor en 13 tesis, después 13 tesis contra los snobs, ¿sí? Ahí hay una cuestión donde le está contestando a Breton, lo ampliamos si quieren la vez que viene. Y la técnica del crítico en 13 tesis, ¿sí? Esos tres que forman parte de prohibido fijar carteles, justamente son en los que analiza como la parte más programática del surrealismo a su manera, ¿no? Porque bueno, también acá hay que completar mucha información para entender con quiénes está dialogando y por qué. Lo de dirección única yo lo relaciono con la señalética o los carteles de la ciudad. Busco más información para la próxima, a ver si hay algún crítico que aporte algo más del porqué del título, como hacíamos en la escuela secundaria. Bien, vamos a entrar en el artículo del surrealismo. Yo tengo esta versión, no sé cuál es la que está digitalizada, la de Iluminaciones 1 de Taurus, ¿sí? Traducción de Jesús Aguirre. Como les decía hace un ratito, hay todo un inicio, ¿sí? En donde Benjamin justamente como tuvo una referencia irónica en donde compara a la crítica francesa o a los escritores franceses y a los alemanes, ¿sí? Y hace como una evaluación de para dónde fue evolucionando, para dónde, o en qué momento está el movimiento surrealista, ¿sí? Y dice, en un tiempo, en 1924, esto estoy en la segunda página, en la 44, hubo, ¿no? Dice, todavía ha mostrado Aragón en su ola de sueños, es Back de Rebs, la sustancia imperceptible marginal en la que originalmente se enfundaba el embrión dialéctico que se ha desarrollado en el surrealismo. O sea, son como las primeras obras. Y habla allí de un momento heroico, ¿sí? Del surrealismo. Y lo que me parece
que en relación con esto tendríamos que volver a algo que habíamos visto, creo que en la primera o en la segunda clase, donde yo les repuse un poco la diferencia, este punto, digamos, la diferencia entre el arte, esto que estoy señalando acá, la diferencia entre, lo voy a poner en negrita y con resaltador, la diferencia entre el arte por el arte y las vanguardias, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué mutación o qué cambio importante hay entre, por ejemplo, Baudelaire, Mallarmé, digamos, todo lo que sería el esteticismo, en donde ahí hay una revuelta hacia, o una crítica importante a la sociedad burguesa? No nos olvidemos que Las Flores del Mal de Baudelaire empiezan con esa dedicatoria de hipócrita lector, ¿sí? Entonces, esa cuestión de escandalizar a la burguesía, que luego va a ser, digamos, profundizado y espectacularizado por las vanguardias, eso ya está en todos estos escritores, ya están los escritores del arte por el arte. Por ejemplo, no en la poesía, en la narrativa. Habíamos hablado de Madame Bovary y de Flaubert, ¿sí? Que Madame Bovary, igual que Las Flores del Mal de Baudelaire, los dos fueron textos llevados a juicio, ¿sí? O sea, hay algo de las convenciones de la época que esos textos rasgaron, ¿sí? En Madame Bovary fue llevada a juicio justamente por algo que también lo mencionamos en esas primeras clases, por el estilo indirecto libre, por innovar en esa forma de narración que incluye en la voz narrativa una suerte de opacidad, ¿sí? O sea, el narrador del realismo por excelencia, el narrador de Balzac, tal vez de Stendhal, de Rojo y Negro, que era, digamos, o en las narraciones o en las novelas de Balzac, digamos, de alguna manera en la comedia humana, la burguesía y todos los sectores sociales, pero sobre todo la burguesía se veía representada, o sea, eran textos, eran novelas donde esa clase que se iba convirtiendo en clase dominante fue armando como su representación, su configuración. En Madame Bovary lo que sucede es que en la voz narrativa aparece algo que incomoda y que descoloca ese escenario. ¿Por qué? Porque el estilo indirecto libre son las sensaciones, digamos, de Emma Bovary, pero dichas en tercera persona como si las percibiera ella, y en realidad ahí la incomodidad es que eso no se sabe a quién atribuírselo. Entonces, parte de la sustancia del juicio contra Madame Bovary es eso. Entonces, todos estos elementos, nosotros ya los vemos en estas grandes obras de arte de ruptura de fines del siglo XIX. Pero esto es lo que también Benjamin, de alguna manera, ya vamos a ver en todos los momentos del texto donde se va a referir a esta diferencia, pero también Peter Bürger, en Teoría de la Vanguardia, que es ese clásico de 1973 y bien marxista que él escribe, se va a trazar un cambio fundamental en las vanguardias, digamos, de la segunda década del siglo XX, hace 100 años más o menos exactamente, porque son el dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo, el cubismo y el expresionismo. Son esos 5 movimientos que forman parte de las vanguardias históricas del siglo XX y que se desarrollan en los 20 años más o menos. O sea, el primero es el dadaísmo, que tiene como manifestaciones en 1910 o 1913, muy tempranamente, y el surrealismo, que digamos casi que se termina de disolver ese primer surrealismo después de 1939. O sea, son esos 20 años, digamos, entre las dos que atraviesan también las guerras mundiales. Está el futurismo también, ¿sí? O sea, parte de los primeros movimientos de vanguardia atraviesan la Primera Guerra Mundial, y luego las otras vanguardias se desarrollan entre las dos guerras mundiales. Y la otra cosa que también habíamos dicho es que tanto en Occidente como en lo que después va a ser, digamos, el mundo soviético,
las vanguardias no duran mucho, o sea, no persisten mucho, porque en Occidente, digamos, además de la Segunda Guerra y toda esa coyuntura, medio que se las come el mercado también, ¿sí? El mercado, la museificación, o sea, como que las vanguardias fracasan cuando triunfan, cuando son leídas como obras de arte, porque en realidad querían ser otra cosa. Y en la Unión Soviética, ¿por qué? Porque todo el proyecto revolucionario, pensemos que hay varias vanguardias en la Unión Soviética. Una tiene que ver con una vanguardia teórica, que es el formalismo ruso, que hace a nuestra disciplina. Está el constructivismo, que atraviesa varias facetas. Está el cine de Eisenstein. O sea, todas esas vanguardias y sus representantes, Mayakovsky entre ellos, que es el poeta de la revolución, son luego perseguidos por Stalin. O sea, la vanguardia termina en la Unión Soviética censurada y termina, digamos, la estética oficial que se consagra es el realismo. Entonces, en este momento que estamos analizando este texto, es 1929, es cuando hay un segundo momento en el surrealismo, por eso Benjamin distingue como la etapa heroica, que es alrededor del primer manifiesto y las primeras obras, y 1929, porque es un momento de politización del surrealismo. Es un momento en que aparece, creo que el segundo manifiesto, y en donde el surrealismo analiza si adherir al comunismo y a otras posibilidades de revolución. Yo les comentaba que, bueno, en Alemania la revolución socialista fue sofocada en 1919, ¿sí? Con el asesinato de Rosa Luxemburgo, pero que quedan como en Occidente movimientos revolucionarios que están ahí pujando en Italia, en Francia también. Entonces, todo eso está en discusión, ¿sí? Está, como se dice ahora, en disputa. Está en disputa. Me fijo un cachito el chat si hay algo, porque cuando tengo puesto el texto no veo el chat. Esperen. Raro el título, y no sé quién es, porque me aparece como usuario, así que no me aparece con nombre. Dice, encima nosotros con una ganas de pasear a copiar libros entonces. Muy bueno el chiste, genial, maravilloso. Sí, tal cual, con unas ganas de pasear bárbaras. Yo no tengo dudas de que la experiencia que estamos viviendo es histórica, y que todo esto que estamos como experimentando en las formas de hablar, de escribir, de conectarnos, de pensar. O sea, por eso está bueno que a mí me gusta dejar registro para pensarlo en algún momento, porque no me cabe dudas de que ustedes que son más jóvenes, y yo, si tengo suerte, les vamos a contar esto a los nietos. Cata, no me quedó del todo claro el cambio que se produce entre el arte por el arte y las vanguardias. ¿Sería este segundo momento de politización? No, no lo dije, tenés razón. Ya lo digo, Cata. Muy buena la pregunta. Me ubicás. Lo que sería es esto. Para Peter Bürger, un poco lo dijimos en esa primera o segunda clase. Para Peter Bürger hay una diferencia fundamental entre lo que sería Baudelaire, Flaubert, entre esas grandes obras de arte rupturistas del siglo XIX y la vanguardia. Una es que las obras de arte rupturista, del arte por el arte, digamos, si bien se quejaban de la sociedad y demás, no cuestionaban a fondo la institución arte, ¿sí? O sea, si bien innovaban o Flaubert crea o usa de un modo especial el estilo indirecto libre, de modo tal que corroe o desacomoda lo que era la novela burguesa hasta ese momento, sigue escribiendo novelas, ¿sí? O sea, sigue con todas las contradicciones. En Baudelaire lo vimos también, ¿se acuerdan lo de Calinescu? Que está bastante bien explicado. O sea, lo mejor que tiene Calinescu para mí es el análisis de Baudelaire. Y lo de las dos modernidades. O sea, en Baudelaire están todas esas contradicciones, que por un lado, digamos, con esos poemas
capta, digamos, la ciudad moderna, o lo mismo Poe, que con los habíamos dicho que Poe inaugura buena parte de los géneros de la modernidad, y son los géneros con los que nos seguimos narrando y nos seguimos contando, ¿sí? El policial, el terror, o el fantástico también, la ciencia ficción, o sea, está todo anudado allí. O sea, si nosotros vemos los géneros de Netflix, responden a lo que inventa Poe en narrativa. Y sin embargo, digamos, el mismo caso Baudelaire, Poe y Baudelaire tienen un imaginario aristocrático para la época. O sea, por un lado son súper modernos, o sea, se adelantan a su época y la pueden registrar artísticamente de un modo como no se había hecho antes, o sea, de un modo que ni los historiadores, ni los políticos, bueno, ni la ciencia social que está en ciernes, que están haciendo también en ese momento, no puede explicar la modernidad del modo en que la explican los novelistas y los poetas, estos poetas y estos novelistas. Pero por otro lado, para quejarse y protestar por esa sociedad, recurren a un imaginario anterior. ¿Por qué? Porque Baudelaire añora como cierto aristocratismo, cierta nobleza, para desdeñar, digamos, la vulgaridad de la burguesía, que los ve como, voy a decir, los ve como brutos con plata que no entienden nada, que todo lo compran, que todo lo reducen al valor de cambio, pero que no pueden apreciar el arte, que no pueden, y justamente no pueden ver las contradicciones de su época, que sí están en los poemas de Baudelaire. Entonces, todos estos artistas están tensionados por todo esto, pero es como que no terminan de patear el tablero, ¿se entiende? Lo que dice Bürger en Teoría de la Vanguardia es que las vanguardias no crean un estilo nuevo, lo que hacen es cuestionar la institución arte en su conjunto. Esa es una de las diferencias, Cata. Entonces, al cuestionar la institución arte en su conjunto, es como un salto más, digamos, en la toma de conciencia de esta tensión que ya estaba instalada en las dos modernidades que marcaba Calinescu. Pero acá es como que se da un paso más. ¿Por qué? Porque lo que cuestionan las vanguardias al cuestionar la institución arte, cuestionan varias cosas. Cuestionan el concepto mismo de obra de arte, ¿sí? Es decir, cuando los dadaístas arman esas especies de manifestaciones artísticas, o hoy diríamos, no sé, o después le pusimos otros nombres, performance, happening, demás, donde se dice que se va a dar una película de Carlitos Chaplin, y se reúne toda la gente, y lo que hacen es, qué sé yo, arrojarles tomatazos al público. Es como dar un paso más adelante impresionante del hipócrita lector, ¿no? O sea, bueno, es producir como un acontecimiento nuevo, que tiene algo de estético, pero que no es una obra de arte, ¿sí? Eh, cuando, si lo googlean, porque no, hay cosas que no llegué a armarlas como en pantalla, pero googleen instrucciones para escribir un poema dadaísta, seguro está. Las instrucciones para escribir un poema dadaísta es cortar frases, titulares de los diarios, tirarlos para arriba, ver cómo caen, y ir armando con eso un poema. ¿Qué se está haciendo con eso? Se está cuestionando la división, o sea, la categoría de autoría, de autor. O sea, no hay división entre el autor y el receptor. O sea, cualquiera puede ser un poeta. Eso es lo que están diciendo. Entonces, y eso es también cuestionar la institución arte. Los ready-made de Duchamp, ¿sí? O sea, el migitorio firmado. Eh, está bien, se vuelve a convertir en una obra de arte cuando ya la vanguardia deja de tener efecto e ingresa al museo, pero bueno, es poner un migitorio en lugar de la obra de arte, es destruir la categoría de obra de arte. Eso es cuestionar y como patear la institución arte.
¿sí? En todos esos aspectos. En las formas que teníamos de concebir una obra de arte. Y la otra cosa que dice Bürger es que en la obra de arte tradicional, las partes de la obra de arte están como subsumidas en un todo. En cambio, en las obras de arte de vanguardia no hay algo totalizador, sino que la estructura de la obra de arte de vanguardia, y ahí lo toma Benjamin, es alegórica, es fragmentaria. Tiene que ver un poco con la forma en que los surrealistas armaban las imágenes, estas imágenes surrealistas de desarmar, o sea, de poner dos cosas totalmente alejadas, juntarlas, o sea, generar ese shock perceptivo, ¿sí? Los collages de Max Ernst, por ejemplo, que justamente combinaban partes de fotos, pegaban elementos reales, o qué sé yo, hoy nos parece lo más normal del mundo. Un pedazo de cartón, una lata, algo de desecho que configura ese collage, ¿sí? Pero en ese momento era la primera vez que eso se hacía. Entonces, eso, digamos, no era la naturaleza muerta, o no era la imagen de un cuadro, tal y como en varios siglos había sido la evolución de la contemplación y de la representación, tal y como se concebía. O sea, todos esos aspectos tiene lo de patear la institución arte. Es esto, es cuestionar la categoría de autor, cuestionar la recepción, cuestionar el concepto de obra de arte, cuestionar todas las instituciones del arte, las academias, los museos, los lugares, ¿no? Donde el arte se consume, los teatros, o sea, por eso hacían también cosas por la calle, las cosas, lo que después llamamos happenings, digamos, o lo de sacar el arte de la calle. ¿Y cuál era la intención de todo esto? Justamente era, que también esto es algo, la primera entonces diferencia que traza Bürger respecto de los del arte por el arte y las vanguardias, es esto de que las vanguardias profundizan, son mucho más radicales, o sea, algo que un poco había empezado, todas estas tensiones y estas incomodidades de Baudelaire, de Flaubert, por eso son enjuiciados y demás, y todo eso lo profundizan y lo llevan, lo radicalizan, lo convierten en una revolución. ¿Sí? Y lo que querían justamente no era crear un nuevo estilo o hacer nuevas maneras de hacer obras de arte. Lo que ellos querían es volver a vincular el arte con la vida. Porque justamente lo que define el arte por el arte, eh, a todos estos escritores de fines del siglo XIX, es justamente la autonomía estética, la autonomía del arte. La manera que encontraron esos artistas de protestar contra la sociedad burguesa que los, digamos, no digo que los cobijaba, pero que les daba, en la que estaban insertos, pero querían como escindirse o criticarla, es justamente la autonomía estética. O sea, decir que el arte era autónomo, y justamente todas las metáforas, ¿no? El arte por el arte, o sea, el arte por el arte, ¿qué significa? El arte ya no representa a la sociedad o no representa una naturaleza muerta, sino que el arte toma como objeto al arte mismo. Entonces es un primer paso, donde ahí hay, por eso la incomodidad de lo que genera Baudelaire con el estilo indirecto libre, porque ahí hay como una reflexión acerca de cómo narrar, de la voz narrativa, de qué implica, qué significa. Entonces, el arte se vuelve, o sea, el objeto del arte es el arte mismo. Entonces en esa autonomización del arte hay una primera cuestión de protesta, o sea, se desacopla la relación del arte y la sociedad. Por eso Calinescu habla de las dos modernidades. ¿Sí? ¿Qué van a hacer las vanguardias? Van a combatir la cuestión de la autonomía del arte. ¿Por qué? Porque justamente son tan radicalizados en ese punto que quieren volver a reconectar el arte con la vida. Es decir, los surrealistas querían, a través
de la poesía, a través de la literatura, a través de la pintura, a través del cine, y además está todo esto, ¿no? Que es la conexión entre las artes dialogan entre sí. Alguna vez una de las chicas, que ahora no me acuerdo cuál, que me traía lo de Federico, bueno, Lorca, Dalí, Buñuel, experimentaban todos ellos, o sea, Lorca en un momento termina haciendo dibujos, Dalí termina escribiendo poesía, eh, también hay algo de García Lorca en relación con el cine también, o sea, todos ellos intercambian los lenguajes que están todo el tiempo experimentando. Entonces, ¿por qué? ¿Qué querían con eso? Querían que el arte se volviera a conectar con la vida, pero no la vida alienada del capitalismo que nos cosifica, nos convierte en bestias del trabajo, sino justamente a través de la percepción y a través de la pintura, de la literatura, de la palabra, encontrar un nuevo lenguaje, encontrar nuevas imágenes que revolucionen también la vida. O sea, justamente eh, esto que Cata marca acá, este segundo momento de politización, y tiene mucho sentido, porque esto de revolucionar la vida no es algo que lo pueda hacer el arte solo, porque si no de vuelta caeríamos en una visión de autonomía, ni la política sola. O sea, es el otro gran tema, que por ahí en el siglo XIX, en el siglo XX lo habrán visto, o no, no sé, que es cómo la vanguardia estética y la vanguardia política en la historia de la modernidad han coincidido a veces poco tiempo. Pero bueno, para que una revolución social realmente triunfe, esas dos cosas van de la mano. ¿Por qué? Porque si solo se impone la visión política, pasa lo que pasó en la Unión Soviética con Stalin. O sea, el arte se subordina a la política, y entonces hay como un arte oficial que es el realismo, y todo lo demás es cercenado o perseguido. Y si, digamos, solo la vanguardia estética cobra vuelo, pero no hay cambios en la esfera social que acompañen eso, bueno, pasa lo que pasó en Occidente. La vanguardia triunfa, se convierte en obra de arte, ingresa al museo, o sea, retrocede, se vuelve a una visión estetizante, ¿sí? A lo que no se quería. Entonces, la verdad es que este artículo de Benjamin es genial porque esta idea de la instantánea, yo creo que hasta lo podríamos pensar y aplicar al mismo artículo. Es como un registro fotográfico, como un flash, una instantánea de ese momento histórico genial, en donde el surrealismo todavía tenía toda la potencia artística de seguir creando, de seguir indagando, de seguir cuestionando, y, digamos, para Benjamin, vamos a ver cómo lo dice, era menester, era necesario que se politizara, porque si no el riesgo era retroceder y caer en el esteticismo, y caer en algo que no es desdeñable, porque él lo rescata en un momento, rescata a los poetas malditos, de donde surge un poco el surrealismo, eh, pero no a esa visión de arte de componer obras de arte, sino lo que querían era hacer la revolución. Ya lo vamos a ver en distintos momentos, como lo dice. Entonces, ¿se entiende esto? La diferencia, me parece fundamental entender la diferencia entre el arte por el arte y lo que querían las vanguardias. ¿Sí? No son todas las vanguardias iguales, no las podemos parangonar a todas, qué sé yo, el futurismo italiano deriva hacia el fascismo, o sea, no se puede comparar con el surrealismo. La vanguardia que más da más tela para cortar y que más duró es el surrealismo, de las vanguardias históricas. ¿Sí? Después hay en los 60 otros ecos y otros movimientos de vanguardia que se llaman las neovanguardias.
que justamente el libro de Peter Bürger, Teoría de la Vanguardia, es para historizar esos momentos de las dos vanguardias, y para él decir, no, las vanguardias verdaderas fueron las vanguardias históricas, las que se desarrollaron entre las dos guerras. ¿Por qué? Porque era la primera vez que Duchamp, por ejemplo, presentaba los ready-mades. Cuando las neovanguardias retoman eso, o el pop art, qué sé yo, para Bürger no es lo mismo. Eso es una gran discusión, digamos, no la tomamos en este programa, pero un poco es son esos los parámetros que manejamos. Me parece que nos va a quedar la mayor parte del texto para la vez que viene, pero yo les voy a mandar igual, vamos a seguir un poquito más. ¿En qué partes está esta cuestión de la diferencia entre las vanguardias y el arte por el arte? Al comienzo del artículo, ¿sí? Comienzo del artículo. Esperen. Les leo. Fin de la página 45 y sigue la página 46. Voy a leer el párrafo para que se entienda un poco, ¿no? Dice, viene hablando de ese momento heroico que es el momento del año 1924, del surgimiento, ¿no? Donde dice, bueno, el poeta trabaja, cuando el poeta se va a dormir hay un letrero, el poeta trabaja. Ahí, fíjense, ya nos vamos a referir a toda la cuestión del sueño. Bretón advierte, calma, quiero adentrarme en donde nadie se ha adentrado, calma, tras de ti, lenguaje amadísimo. El lenguaje tiene la precedencia. O sea, en realidad, todos los experimentos del surrealismo con el automatismo lingüístico, ¿sí? La escritura automática, el sueño y demás, lo que buscaba era un lenguaje que no estuviera controlado por la conciencia, ¿sí? Experimentar con la escritura y con un lenguaje que no fuera el de la coherencia, ¿sí? Guiado por la conciencia. Dice, y no solo antes que el sentido, sigo leyendo, dice, en el andamiaje del mundo el sueño afloja la individualidad como si fuese un diente cariado. Y este relajamiento del yo por medio de la ebriedad es además la fértil, viva experiencia que permite a esos hombres salir de su fascinación ebria. Pero no es este el lugar de acotar la experiencia surrealista en toda su determinación. Quien perciba que en los escritos de este círculo no se trata de literatura, sino de otra cosa, de manifestación, de consigna, de documento, de blef, de falsificación, si se quiere, pero sobre todo, no de literatura. Ese sabrá también que de lo que se habla literalmente es de experiencias, no de teorías o mucho menos de fantasmas. Y esas experiencias de ningún modo reducen al sueño, a las horas de fumar opio o mascar hashish. Es un gran error pensar que solo conocemos de las experiencias surrealistas los éxtasis religiosos o los éxtasis de las drogas. Opio del pueblo ha llamado Lenin a la religión, aproximando estas dos cosas más de los que les gustaría a los surrealistas. Hablaremos de la rebelión amarga, apasionada, en contra del catolicismo, que así es como Rimbaud, Trimón, Apollinaire trajeron al mundo el surrealismo. Pero la verdadera superación creadora de la iluminación religiosa no está, desde luego, en los estupefacientes. Está en la iluminación profana, de inspiración materialista, antropológica, de la que el hashish, el opio u otra droga no son más que escuela primaria, pero peligrosa. Y la de las religiones es más estricta todavía. Ese párrafo es central. Es como del comienzo, el primer párrafo de conceptualización fuerte de Benjamin. Fíjense, en todas las experiencias o experimentos surrealistas, ya sea con escribir los sueños, hay volúmenes enteros del surrealismo donde dormían todos juntos, después se contaban los sueños o los escribían, de escritura automática, o experiencia con las drogas, son todos digamos, caminos
para relajar la conciencia. Y lo que dice es que hay un relajamiento del yo, ¿sí? Por medio de esas experiencias que llevan a cierta ebriedad. Ahí tenemos un concepto, ya que estamos en este programa, ahondando en la relación con la experiencia y el lenguaje, o la experiencia y la narración o el arte. Fíjense, este texto de Benjamin, a diferencia del narrador, que era un texto mucho más melancólico, es uno de los textos en donde justamente está pensando la experiencia en relación con las vanguardias, ¿sí? Es otra inflexión. No es la experiencia que medio se desvanece y que queda como algo nostálgico en las formas antiguas de narrar, sino todo lo contrario. Es la experiencia ligada a las vanguardias. ¿Sí? Por eso, en Prácticos nos reservamos este texto para mostrarles otra cara de la experiencia en relación con Benjamin. Y lo que vamos a ver es que es una experiencia tramada de lenguaje, no es fuera del lenguaje, porque justamente tiene que ver con todas estas formas de experimentación surrealista que tiene que ver con un lenguaje liberado de la conciencia, ¿sí? O sea, liberado de la conciencia, pero hay lenguaje. Y fíjense, ¿qué es lo que dice el surrealismo? O sea, pregunta para debatir, ¿hace literatura o no hace literatura? Dice, quien perciba que en los escritos de este círculo no se trata de literatura, sino de otra cosa, de manifestación, de consigna, de documento, de blef, de falsificación, si se quiere, pero sobre todo no de literatura. Lo afirma dos veces esa negación. O sea, no es literatura. Está diciendo un poco esto que introdujimos recién. Justamente es una vanguardia, no querían hacer obras literarias. O sea, no querían hacer un poema tradicional. Justamente destruyen, o sea, el dadaísmo, si arma esas instrucciones para escribir un poema dadaísta, destruyen la forma poema, porque hacen intervenir el azar. A ver qué dice Mary. Benjamin le da con un plomo al romanticismo, y totalmente, Mary, totalmente, totalmente, totalmente. Y lo que dice es, no son obras literarias, no es literatura, que son experiencias. Y acá está esta categoría fuerte de experiencia, totalmente diferente a la del narrador, pero dice, no experiencias de teoría, y mucho menos de fantasma, de cosas de fantasmagoría. Entonces dice que, y acá está en donde el Benjamin crítico conceptualiza algo del surrealismo. Dice, ojo, no es la experiencia de las drogas, del fumar opio, de los sueños, los éxtasis religiosos, porque hubo algunos surrealistas religiosos, pero bueno, tomándolo de manera muy, muy radicalizada también, sino que la verdadera superación creadora estaba más allá de la cuestión, no se queda en la experiencia física de las drogas o de todo eso, sino en la iluminación profana, de inspiración materialista antropológica, de la que el hashish y el opio u otra droga es como escuela primaria, es como lo primero. ¿Y qué es la iluminación profana? Que ahí vamos a la segunda parada de esta clase. ¿Qué es el concepto de iluminación profana? Ahí está el Benjamin, ¿no? El Benjamin crítico que está como tratando de contribuir a, a que la vanguardia artística que encarna el surrealismo como movimiento más potente dentro de los movimientos de vanguardia, llegue a la vanguardia política. Entonces conceptualiza esto de iluminación profana. Fíjense, la palabra iluminación es una palabra de corte místico. ¿Cómo traducimos una iluminación? Es una revelación, ¿sí?
Mientras que profana significa terrenal o mundana. Entonces una iluminación profana es un oxímoron. Es como decir fuego helado. Es un oxímoron. Nosotros esto lo mostramos la clase pasada cuando leímos de Oliverio, de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, el paisaje bretón. Cómo estaba lo mundano, ¿no? Como el bar de puerto, donde uno veía ahí por ahí, o estaba como el eco de las prostitutas, el alcohol, los marineros que digamos, que se chocaban borrachos, superpuesto con la iglesia, con el campanario, la iglesia, o sea, en ese choque de imágenes, nada, es una manera de ver ahí lo de la iluminación profana. Y en todo el artículo, estas iluminaciones profanas son este tipo de este choque de imágenes que también producían los surrealistas, o ese modo de captar la experiencia surrealista o de conceptualizarla, y que sobre todo lo hace Benjamin analizando pasajes de la novela o elementos de Nadia, de Breton. ¿Sí? Hay dos textos sobre todo que menciona. Uno es El campesino de París, que es de Aragón, que es el texto que también a él lo inspira para después escribir durante 13 años el libro de los pasajes. O sea, es como toda esa mirada extrañada del recién llegado a la ciudad, que descubre la modernidad de la ciudad, las mercancías, los mercados, todo eso. Y en Nadia también está esto. Pero en Nadia es es más que nada es una relación amorosa. Nadia, por ahí lo vieron alguna vez en Argentina 2 o lo que sea, Nadia es como la novela precursora del antecedente de Rayuela de Cortázar, ¿sí? La relación amorosa que se da ahí entre el narrador y Nadia. Y Nadia es como, bueno, eso, es el antecedente de la maga, de Rayuela. Y justamente el tipo de amor que se da en Nadia, que tiene que ver, ¿no? Es un encuentro amoroso en donde los personajes van recorriendo la ciudad de París. Y también hay una escena muy interesante, o sea, digamos, en el surrealismo, además de toda la experimentación lingüística, había algunas ideas, como por ejemplo el azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, como si dijésemos, ¿vieron el mercado de las pulgas de San Telmo un domingo? La cantidad de cosas antiguas y qué sé yo, todo lo que allí se puede encontrar, que hay veces, qué sé yo, hay mucho turismo porque hay, no sé, hay cosas a veces viejas, de muchas mansiones o de cosas de arte argentino, europeo, qué sé yo, de otros tiempos, y es como esa colección de anticuarios, de cosas valiosas, objetos de arte y cachivaches también, que están todas mezcladas. Bueno, hay escenas en Nadia en donde aparece eso también, o sea, aparece ese deambular, esa flanería de esta pareja que se encuentra en distintos momentos, en distintos lugares de la ciudad, y en donde aparecen los objetos. Por eso, en un momento determinado del artículo, Benjamin dice que más allá de la relación amorosa, que a veces se puede hasta remontar al amor cortés, al dolce stil nuovo, a la idealización de la mujer, dice, no es importante la mujer. Lo importante o lo más novedoso, o sea, lo que sería la iluminación profana del surrealismo en ese texto, es que revela el potencial revolucionario de esos objetos antiguos, de esos objets trouvés, esa categoría de objet trouvé, el objeto encontrado, eran esos objetos encontrados por azar, ¿sí? En donde también se liberaban sentidos que el orden o que la racionalización del capitalismo, de la modernidad, encerraban de una manera esos objetos y
son vistos de otra manera, porque también lo que pasa acá, lo vamos a retomar esto la vez que viene. Lo que pasa acá es lo siguiente. Benjamin lo que está subrayando y lo que lee en Nadia y en todas estas escenas del surrealismo, del objet trouvé, en un momento dice que digamos, el hallazgo más importante en la novela Nadia es la propia ciudad de París, ¿sí? Es la propia ciudad de París. Eso es todo, o sea, todo el concepto de iluminación profana está aplicado o está usado para conceptualizar este tipo de experiencias. Pero, ¿qué es lo que está allí? Lo que está funcionando allí es lo siguiente. En realidad, la modernidad, el capitalismo, lo que hace es convertir a todos los objetos en mercancía. Y acá lo que Benjamin está haciendo es cruzar la crítica del marxismo, ¿sí? Hay un concepto de marxista que es el fetichismo de la mercancía, que es que cualquier objeto, o sea, para el marxismo los objetos tienen valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es, por ejemplo, el uso cuando en las sociedades no había acumulación capitalista, qué sé yo, en la sociedad previa, en una sociedad de artesanos, por ahí en la sociedad medieval o en la modernidad primera antes de la revolución industrial, no sé, el modo de producción, las sillas que se fabricaban, o los objetos de arte, que ellos estaban ligados a cierto valor de uso, ¿sí? No al valor de cambio, no al valor que le otorga el mercado, ¿sí? Es decir, en el Capital de Marx, el capítulo del fetichismo de la mercancía, justamente explica cómo los objetos, cómo el propio artesano o el propio trabajador o el propio obrero, el propio creador que fabrica la silla o el florero o lo que sea que fabrique, es alienado de la relación que tenía el artesano con el objeto que fabricaba, le es expropiado ese valor, y el valor lo pone el mercado, es el valor de cambio. Y eso está, no sé, en la actualidad o en este momento del capitalismo, qué sé yo, hoy, qué sé yo, supongamos cuando compramos un buzo con la marca tal, o Nike, o las marcas que son más caras, a veces se paga una fortuna, ¿y qué estamos pagando? Estamos pagando la marca, el valor de cambio, no el valor de uso, ¿sí? Entonces, en esa exhibición de anticuario o de cuestiones caídas o de partes de la ciudad caídas en desuso, que era lo que el surrealismo, digamos, rescataba, o también en las cosas de los sueños. En las cosas de los sueños había cosas de la infancia o de la niñez, o esta cuestión de las cosas de anticuario. Lo que Benjamin veía es que la mezcla de las imágenes oníricas de esos objetos, que eso se accedía o vía los sueños, o vía esta flanería o esta cuestión del objet trouvé, estos encuentros por azar, en las vistas fragmentarias de la ciudad, en donde lo que se descubría en los textos surrealistas eran como lo que era de un pasado reciente, ¿no? Es la modernidad derruida o convertida en anticuario. Entonces, ¿qué era lo que él veía ahí? Veía que en realidad el Weber, digamos, había caracterizado a la modernidad o el capitalismo como, bueno, el progreso, o sea, esta cosa de las dos modernidades. Él veía que había también el capitalismo a través del valor de cambio, de todo el fetichismo de la mercancía, volvía a mitificar los objetos, ¿sí? O sea, volvía a armar una especie de mitificación de las mercancías, ¿sí? Entonces, el surrealismo, con la forma que tenía de mostrar los objetos, operaba una suerte de crítica, de desmitificación de toda esa mitificación capitalista por vía de las mercancías. Entonces volvían a mostrar a los objetos como detenidos o como parte, y acá hay
como otro concepto de Benjamin, como siendo parte, como una especie de una visión alegórica. Lo que para Benjamin es una alegoría es una forma de ejercer la crítica donde la alegoría muestra en parte todo lo negativo, muestra la muerte. ¿Se acuerdan las alegorías barrocas, por ejemplo? En donde se muestran las calaveras, la muerte. Hay una edición de Baudelaire de Las Flores del Mal que justamente se recurre a una imagen, yo la vez que viene se las muestro, que es una alegoría barroca. A Benjamin le encantaba esa etapa de Las Flores del Mal, porque justamente encajaba con su idea de crítica, que era una especie de utopía negativa, o sea, mostrar al capitalismo o a la modernidad, o mostrar a todos estos objetos que forman parte del valor de cambio, reinscribirlos históricamente, mostrar que pueden caducar, que pueden convertirse en herrumbre, en anticuario, en algo que puede caducar o puede morir, de alguna manera es ejercer el tipo de crítica que él quería para el arte, ¿sí? Es mostrar los objetos de otro modo, es sustraerlos, como ahí Benjamin veía esta idea que empezamos a ver un poquito la vez pasada, la dialéctica detenida, o sea, es como si recapturara los objetos en desuso, pero también los recaptura, ya no están en circulación, en ese valor de cambio. Se los puede ver como con una mirada estética, pero que a la vez esa mirada estética vehiculiza una crítica al sistema capitalista que hace que justamente somos hasta expropiados de los propios objetos con los que nos relacionamos. Y también todo es cosificado, los sujetos también somos cosificados. Los obreros, digamos, cómo somos explotados y demás, los trabajadores, somos como, bueno, todo se convierte en esa lógica que todo está convertido en mercancía, el trabajo también, el tiempo de trabajo también, y las personas también. Entonces, ¿qué es lo que lograba la vanguardia, qué es lo que lograba el surrealismo al mostrar los objetos de esta otra manera, o al combinar, ¿no? En los sueños o en las imágenes surrealistas, cosas nuevas con cosas viejas? Bueno, lograba justamente ese shock que quería Benjamin, desde donde el pasado nos vuelve a recordar que no es toda una mercancía, ¿sí? Donde ese objeto vuelve extrañado, es como como en los sueños. Franco dice, ese no valor de cambio tiene que ver con la pérdida de sentido en la palabra. Pregunto porque no me queda muy claro el planteo de Benjamin sobre la interpenetración entre sonido e imagen. Buenísimo lo que traes, lo vamos a ver más a fondo la vez que viene, pero lo contesto ahora para que ustedes también vayan como tomando nota de estas cosas y vayan releyendo el texto y anotando todo lo que no entiendan, todas las preguntas que no entiendan, porque es un texto un poco críptico. Hay, justamente a partir de este concepto de iluminación profana, hay en todo el artículo, que el artículo es no lineal, o sea, es difícil de leer, porque justamente las cosas van y vuelven una y otra vez. Y uno podría como encontrar cosas que están al principio y al final también. Esta relación con las imágenes, ¿no? En un momento dado, Benjamin distingue, o sea, cuando empieza a politizar esto y habla de qué pasa con una poética política o una política poética, y habla un poco de la izquierda, pero la izquierda más burguesa, que la izquierda burguesa habla formulando comparaciones. Hay un momento, esperen que si encuentro en qué página les digo. Entre las páginas 54 a 57 lo desarrolla un poco todo esto, ¿sí? Y en la 59 también. ¿Por qué? Porque él dice que, digamos, la izquierda burguesa o más socialdemócrata sigue hablando en términos de comparaciones, en términos de un como sí. O sea, y que son
políticos, algunos de izquierda, pero que siguen manteniendo las formas burguesas, porque la manera que tienen de juzgar la realidad o de hacer política tiene que ver con la moral. Entonces Benjamin lo que dice es que justamente hay dos antídotos que los surrealistas tienen. Uno es el culto del mal, que están los primeros textos de Lautréamont y demás. O sea, el culto del mal, digamos, aniquila toda idea de política o de poética ligada a la moral. Y la otra vertiente que él recupera es la del anarquismo. ¿Sí? Él dice que esas dos vertientes confluyen en el surrealismo. Lo vamos a profundizar la vez que viene y va a hablar, ustedes fíjense, las imágenes que propone, o sea, para oponerse a estas comparaciones de cómo sí, va a proponer, da todos ejemplos donde las imágenes no son contemplativas, donde las imágenes tienden o digamos, desencadenan acciones. ¿Sí? Porque justamente es eso, las imágenes surrealistas y las iluminaciones profanas son experiencias donde el lenguaje desencadena una acción. Él habla en algún momento, después yo lo voy a buscar, esto está en la página 61, casi al final, ¿no? Habla de poner en función a los artistas en lugares importantes en el ámbito de las imágenes. Entonces habla del chiste, el insulto, el malentendido. Es casi como si yo les dijese, traduciéndolo, estoy haciendo como una especie de exageración, como una especie de teorías de los actos de habla. ¿Se acuerdan de las teorías de los actos de habla en lingüística? O sea, fíjense, el chiste, el insulto, el malentendido, son todas configuraciones lingüísticas, digamos, o géneros primarios o géneros pequeños, pero que entrañan una reacción, una acción, por otro lado, ¿sí? Entonces, lo que él tiende es a que las iluminaciones profanas y las imágenes surrealistas, a rescatar esa conceptualización justamente para conectar el arte con la vida, el arte para conectar, digamos, la vanguardia estética con la vanguardia política. Este artículo se conecta con el final también de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Si se acuerdan de ese final, o lo revisamos para la vez que viene, o lo traemos, o lo citamos, es un texto también muy marxista de Benjamin, de unos años posterior, porque creo que la obra de arte es de 1936, si no me equivoco, pero justamente termina diciendo que si el fascismo o el nazismo ha estetizado la política, ¿por qué dice eso? Porque justamente la política fascista tenía que ver, ¿no?, con esos grandes actos de masas, con desfiles y demás. Hay una película maravillosa que yo no me canso de ver, que es Un día muy particular, una giornata troppo particolare, donde están Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Es una historia que se da, una historia íntima en un departamento, donde se da el día en que Mussolini recibe a Hitler en Roma. Entonces, toda la gente va a esa manifestación a avivar al duce y a la llegada de Hitler a Roma. Y justamente quedan estos dos personajes, ¿sí? Es la propaganda, totalmente. No sé, justamente todo lo que es la política de masas de ese momento, tanto el fascismo como el nazismo usó muy bien lo que era el medio de comunicación de masas de ese momento, que era la radio, y también todas estas cuestiones de estetización. Está una gran cineasta, Leni Riefenstahl, era la que filmaba como las películas, los documentales donde aparecía Hitler,
y que fue una cineasta genial desde el punto de vista estético, y en donde se veían esas manifestaciones o esos desfiles, donde estaban los soldados, pero también había gimnastas y todo el potencial que querían mostrar. Entonces, Benjamin dice, frente a la estetización de la política, los revolucionarios de izquierda, lo que tenemos que oponer es la politización del arte. ¿Sí? Ese es el final, o la propuesta final de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, en donde Benjamin justamente teoriza sobre cómo, a partir de la reproductibilidad técnica, a partir de la fotografía y sobre todo del cine, cómo el valor cultural de las imágenes, el valor de culto, lo que antes tenía que ver con el aura, ¿no? El aura de cómo mirábamos un cuadro, cómo esa lejanía del aura, el aura era una lejanía, cómo esa lejanía se pulverizaba justamente por los medios técnicos que acercaban las imágenes. Y justamente en el cine nace, no hay original y copia, justamente nace ya metido en esa otra lógica, en donde el arte tiene un valor exhibitivo, ¿no? Y no cultural. ¿Sí? O sea, teoriza acerca de todo eso y termina con este llamado a la politización del arte. Pero la politización del arte no tiene que ver con un arte político de manera vulgar de hablar de política sino justamente con, por eso él combate tanto a la socialdemocracia o a la izquierda más burguesa, porque no tenía que ver con seguir haciendo arte o seguir llegando con los poemas, las imágenes, las palabras, los mensajes por los mismos canales que el capitalismo y que la burguesía, sino que había que recrear y reconectar justamente el arte y nuevas formas de vida. Por eso, tanto énfasis en conceptualizar esto de la iluminación profana y el tipo de imágenes, que no eran imágenes contemplativas, ¿sí? Sino que eran imágenes que justamente reconectaban algo del orden de la experiencia, ¿sí? O creaban una nueva experiencia. A ver, Mary dice, ¿tiene algo que ver el objeto detenido en Baramo cuando el personaje quiere embalsamar? Sí, Baramo justamente, está todo lo de la vanguardia, pero está tomado de otra manera, lo vamos a recontrapensar lo de Baramo. Sí, bueno, si les parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a, la vez que viene, retomar el artículo, lo terminamos. Yo les propongo que ustedes lo vuelvan a leer con un poco con estas nociones o con estos acercamientos que propusimos, y anoten todo lo que no entiendan, o todo lo que les parezca raro, y también lo que entiendan, o sea, cuando, esto que les digo que durante todo el artículo está esto de que el surrealismo no quiere hacer una obra de arte, o no quiere hacer literatura, márquenlo en todas las partes donde aparezcan, para reconocerlo. O incluso hay otras sutilezas que por ahí yo no nombré, o se me escapan, ustedes márquenlas. Luego están todos los momentos en donde aparezca la iluminación profana. Y después, el momento de donde se nota esta cuestión de la politización del arte, ¿sí? Y de qué modo, esto que Augusto marcaba en torno a las diferencias, o Franco, perdón, no sé si Augusto o Franco me parece, del Franco, acerca de la interpenetración entre sonido e imagen, ¿sí? Bien, bueno, nos vemos la vez que viene, ¿les parece? Y anótense todas las dudas. Yo voy a tratar de armar un apunte donde pueda poner las citas en donde se conecta un poquito esto del surrealismo, por ahí con alguna parte de la obra de arte, con Oniro Kitsch, y hay algo que lo puse acá. Este apunte no lo terminé de hacer bien. Lo voy a terminar bien para la vez que viene.
pero les voy a mandar esto. En Gasolinera, por ejemplo, es uno de los textitos de dirección única, donde podemos reconectar esto de lo del arte y la vida, el cuestionamiento de que el surrealismo no, en realidad no quiere hacer obras de arte. ¿Sí? Así que se los mando eso. Les agradezco mucho, nos vemos la vez que viene. Cualquier duda, me preguntan. A ver, hay 2 mensajes nuevos, 3, esperen, no nos vamos. Ah, gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes.